Prometo hacer un video solo para esto. Pero continuemos. Este es un video prometido. Así que cumplo mi promesa porque soy como los Lannister. Un Lannister siempre paga sus deudas. Por eso comenzamos este episodio respondiendo a la pregunta de la portada. De hecho, es muy común escuchar a los apologistas católicos apelar al Concilio de Roma en el 382 para afirmar que la ICAR nos dio la Biblia. Esto lo hemos oído una y otra vez a Luis Toro. Fue alguien de la Iglesia Católica llamado el Papa San Dámaso I en el año 382. Roper Calvo. La Biblia la creó la Iglesia Católica. La Iglesia Católica es la dueña de la Biblia. Y la creó en el año 382. Y hasta Alejandra Dufo. Un papa, el Papa San Dámaso, convocó al concilio romano en el año 382 y él pues introdujo los libros de la Biblia. Es una suerte de caballito de batalla que usan en el último minuto. Por supuesto que, como muchos de sus argumentos, este resulta ser muy débil. Ajá, monstruo. No me digas que tú vas a debatir a esa vieja confiable. Chacho, este programa va a estar buenísimo. Claro, producción. Has dicho la verdad. El objetivo de este episodio es demostrar que la tesis del Sínodo de Roma, mal llamado concilio, es muy endeble, y más al intentar suponer que allí se compiló la escritura por primera vez. De hecho, la manera como tienden a describir esto resulta muy, pero que muy simplista. Ponme el video de Toro, producción, para entender lo que digo. Tanto amó María al mundo que entregó... No, producción, ¿qué pasó ahí? Ese no es el video, ahí solo vimos la metida de pata de Dante cuando en un afán de fanatismo mariano terminó mutilando o torturando un pasaje paterológico para introducir a María. Pásame el video que quiero. Pero una carta estaba en Roma, carta a los romanos. Otra en Éfeso, carta a los efesios. Otra en Filipos, carta a los filipenses. Otra en Tesalónica, carta a los tesalonicenses. Estaban regadas las cartas. Y un día, a alguien se le ocurrió recoger esas cartas y hacer la Biblia. Fue alguien de la Iglesia Católica llamado el Papa San Dámaso I en el año 382. Excelente. Como pueden ver, estos tipos consideran que Dámaso I recogió todos los libros neotestamentarios dispersos y creó la Biblia. Tal aseveración se la compraron algunos apologistas, y en el error incurrió hasta Roper Calvo al decir: La Iglesia Católica es la dueña de la Biblia. Debo indicar que esto no es más que un error llevado hasta la caricaturización. Bien, déjame ponerte un video que alude a lo que acabas de decir. Das war ein Befehl! Der Angriff Steiners war ein Befehl! Wer schickt Sie? Dass Sie es wagen, Sie meinen Befehl zu widersetzen! Producción, te estás pasando. ¿Quién te dijo a ti que pusieras ese material? Por favor, no me interrumpas con tus payasadas, porque este video es serio. ¿O acaso quieres que algunos de nuestros suscriptores se incomoden? Ya he leído algunas quejas contigo del primer video que hicimos en colaboración. Ajá, dale banda a ese muchacho, porque este que está aquí, mi amor... Ya, volvamos a nuestro punto. La idea central del argumento es muy simplista. Hubo en Roma un concilio convocado en el 382 por Dámaso I y allí se nos entregó la Biblia. Por supuesto que dejar este dato así y no pasarlo por el riguroso análisis del historiador implica pecar en dar afirmaciones gratuitas y caer en el mismo error que Toro resalta y después le juega en su contra. La ignorancia es atrevida. ¿Y por qué decimos esto? La respuesta es muy clara y la he dejado plasmada en otro video. Ponlo, producción. Nosotros no estamos adorando demonios, estamos adorando personas a las que Dios les dio su Espíritu Santo. No, ese no es, muchacha. Ahí solo está Hugo, a quien se le chispotearon los cables y cometió sincericidio al reconocer que adora a otras personas aparte de al único y verdadero Dios. Pero acá no estamos analizando eso. Busca bien el video que te puse en la lista. Nos quedamos con dos opciones. O el concilio no era vinculante, o en el peor de los casos, nunca ocurrió. Exacto. El Sínodo de Roma no fue vinculante, o en el peor de los casos, nunca ocurrió.
¿Por qué decimos esto? Veamos. Para proveer una respuesta concreta, primero debemos hacer una explicación inicial a modo introductorio. Es, por decirlo así, una nota de aviso. Lo primero es que, viendo la manera como se sirven del sínodo romano los apologistas católicos, se descubre que dicho argumento solo funciona para discutir no sobre canon veterotestamentario, sino del nuevo. Y esto porque a alguien se le ocurrió recoger esas cartas y hacer la Biblia. de manera que cuando Guido intenta reaccionar a nuestra postura y termina confirmando la validez del canon largo con deuterocanónicos, apelando a otros concilios, solo está saliéndose del tema. Como le dije a Salvador Barragán, no es un tema discutir sobre deuterocanónicos, sino si realmente hubo o no un concilio de Roma. Por supuesto, esto lo digo considerando la forma como se usa el argumento. ¿Entienden? O se lo explicamos con cucharita. Pero si validamos el concilio para servir como acicate en la resolución del problema deuterocanónico, entonces la cosa se complica porque tras este nunca hubo consenso en cuanto al canon del Antiguo Testamento hasta Trento, lo cual sugiere tal sínodo no fue de carácter vinculante. Lo segundo que debemos precisar es tocante a la naturaleza del mismo. ¿Es un concilio o es un sínodo? Pareciera que no se pusieran de acuerdo. El carácter no vinculante demuestra que no podía tener carácter conciliar, y esto le sucede incluso a Guido, quien, citando al Dessinger, lo llama concilio, el concilio romano, pero justo al final lo denomina sínodo. Sínodo de Roma. Agreguemos a esto el hecho de que tampoco en las fechas parecen coincidir. Casi todos los garroteros entienden fue en el 382. En el año 382. Y la creó en el año 382. Convocó a concilio, al concilio romano en el año 382. Pero la Enciclopedia Católica sostiene fue en el 374. Tales discrepancias resultan muy sospechosas. Entendido esto, procedamos pues a revisar si hubo o no tal cosa como un sínodo romano. Al respecto, destacamos solo 3 puntos básicos. Lo primero es que toda reunión, ora sinodal, ora conciliar, deja tras sí un rastro documental. No sucede esto con este susodicho sínodo. Los cánones atribuidos no aparecen y la única evidencia plausible solo se halla en un decreto posterior atribuido a Gelasio I o al Papa Hormisdas. Es el decreto gelasiano. Dicho documento pretende poseer un canon en el capítulo 2, elaborado por Dámaso y fijado en el sínodo de Roma. ¿Podría ser esta la única pista documental del sínodo romano? ¿Qué tú opinas, Produ? Que resulta una vergüenza que su única prueba documental depende de un documento posterior. Estoy de acuerdo. Resulta muy, muy vergonzoso. Sí, tanto como la tipa que iba a saltar de una rama y se le engancharon los Blumen. Ya sabía que venías con una. Pero ciertamente lo más decepcionante es que las bases sobre las que descansa esa pista resultan ser débiles. Y esto debido a que la erudición contemporánea hoy rechaza las pretensiones de dicho documento porque, tal y como señalase Berthold Altaner, resulta ser apócrifo. Pero digo, dice que las secciones apócrifas del decreto no tienen nada que ver con el canon. Esos decretos que están en tela de juicio, que son posteriores, ya no tienen nada que ver ni con el canon. ¿Qué te dice eso? Sencillo, producción. Guido debe leer con atención los documentos para evitar caer en un sesgo cognitivo. Cuando leemos a Altaner, él especifica que la sección apócrifa es la titulada Decretum Gelasianum de Libris Recipiendis et non Recipiendis. Tú sabes lo que significa eso, ¿verdad? ¿Tú no eres cara de China? Yo no hablo patuá. En primer lugar, Produ, patuá no es el idioma chino, es el mandarín. Y lo que te mencioné es latín. ¿Y qué significa, campeón? Significa decreto gelasiano de libros recibidos y no recibidos. Justamente es una lista canónica y de acuerdo con Altaner se trata de un trabajo privado redactado por un clérigo al principio del siglo VI, probablemente en la Galia Meridional, en el cual pese a todo se reflejan opiniones y circunstancias del mundo romano. Entonces, la sección del decreto que apunta a ser una cita del canon establecido en Roma, la única pista documental del susodicho sínodo, resulta ser un apócrifo del siglo VI,
más de 200 años después del evento, y escrito no en Roma, sino en el sur de Francia. Y eso nos lleva a lo segundo. Tal espureidad hace imposible validarlo históricamente, porque las pruebas están en su contra. Y esto lo han entendido académicos como von Dobschutz, Manis, Mingel y hasta Justo L. González. Fue famoso sobre todo por el decreto gelasiano y por el sacramentario gelasiano, ambos falsamente atribuidos a él. El mismo F.F. Bruce lo replica y se halla como nota fehaciente al pie de la página del decreto gelasiano en el Enquiridión bíblico. Por supuesto, esta no es la única inconsistencia del documento. También encontramos un anacronismo. ¿Un qué? Un anacronismo. ¿No sabe lo que es eso? Tu madre, por si acaso. Tengo un trabajo grande contigo. Oye, un anacronismo es el error que resulta de situar a una persona o cosa en un tiempo que no le corresponde. Por ejemplo, afirmar que Colón tenía en su tripulación a Isaac Newton o que Hitler hizo alianza con Napoleón. Déjame ver, creo que te entendí. Bueno, Pedro. Es que le gusta comer alguna golosina durante los comerciales. Más o menos, pero bueno, veamos. Sí. ¿Cuál es el anacronismo del decreto del Lisbri? ¿Crecimiento de mierda? Libri recipiendi et non recipiendi, muchacha. Eso mismo. Bueno, simple. El anacronismo es una cita de no poca longitud en el primer capítulo atribuido a Dámaso. Ese que reconoce Guido no puede ser espurio. Algunos investigadores piensan que esos decretos, que son 5, 3 son del Papa Dámaso y que tienen que ver con lo que fue más o menos su pontificado y el Sínodo de Roma, y los otros 2 restantes son posteriores. Allí se replica una cita textual del comentario a Juan 9:7 hecho por Agustín, un tratado escrito en el 416, casi 40 años después del supuesto sínodo. De ahí que Burkitt mismo reconociese que dicho capítulo no tiene valor histórico. A menos que se crea, Dámaso viajó en el tiempo al futuro y se trajo el tratado de Agustín. ¿Qué opinas, McFly? Esto no puede ser posible. Así que repasemos. El decreto gelasiano es un documento de 5 títulos. Guido reconoce, o por lo menos se inclina a considerar, que los últimos 2 títulos son espurios. Y los otros 2 restantes son posteriores. Por ende, solo nos quedan 3. No obstante, el anacronismo del título 1 demuestra que este también tiene problemas. Y como ya reconocen los eruditos, incluyendo a F.F. Bruce, el título 2, que trata sobre el canon de Dámaso I, también resulta ser una falsificación del siglo VI hecha en la Galia Meridional, no en Roma. Por tanto, restando los 2 primeros y los 2 últimos, solo nos queda el tercer título que, al ser una especie de apéndice al anterior, le queda el mismo destino. La verdad es que a ti te gustan los problemas, tú solo quieres poner a Guido a hablar y te pones a tergiversar las cosas. ¿Y por qué tú dices eso? ¿Adiós? Ahí te pusiste a citar a F.F. Bruce diciendo que él negaba el carácter genuino del decreto cuando Guido explicó muy bien que Bruce hablaba de las últimas 2 secciones. Pero no del Lisbri, la vaina esa. ¿Que Bruce dijo qué? Lo que tú escuchaste, mira. Lo que dice ese erudito, F.C. Bruce, es que el decreto gelasiano 4 y 5 ya es una interpolación, como decíamos, de unos siglos posteriores. Producción, eso se resuelve fácil. Dame pantalla con el texto de F.F. Bruce en el canon de la escritura. ¿Qué dice? Lo que se ha dado en llamar decreto gelasiano acerca de los libros que hay que aceptar y los que no, recibe el nombre de Gelasio. Luego te dice lo que proporciona, la lista de los libros bíblicos que Guido le completa. 4 libros de los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, igualmente Hechos de los Apóstoles. Y luego agrega, en algunos manuscritos se atribuye al Papa Dámaso como si hubiera sido promulgado por él en el Concilio de Roma. Pero en realidad, escucha bien, es más, léelo tu producción. Parece que fue una colección privada hecha por alguien en Italia, a principios del siglo VI. ¿A qué compilación se refiere? Vete a la nota al pie de página y mira lo que dice. De libris recipiendis et non recipiendis. Así que, ¿en qué parte Bruce afirma que solo las 2 últimas secciones son espurias, pero no las primeras que incluyen al canon? Guido aquí se ha metido un... Esto no está fácil. O sea que Guido... Sí, por desgracia él...
Y eso que Justo González no coincide con Altaner en el lugar, pero sospechosamente sí en la fecha. Ahora, hay una tercera cuestión que debemos explorar. No sé si sabías, pero el título segundo del decreto, justo el que se atribuye a Dámaso y que a ti te ha costado tanto pronunciar, no fue conocido hasta el siglo VII, tal y como reconoce la misma enciclopedia del cristianismo antiguo, donde justamente se afirma que la atribución a Dámaso es históricamente imposible. Más aún, es bueno recordar que dicha época se caracterizó por la producción de documentos falsos, conocidos como las falsas decretales, muchas de ellas intentando conectar tanto a Dámaso como a Gelasio I con los tales. Por tanto, podemos ver acá un patrón por el cual objetivamente descubrimos que no es tan descabellado asumir que dicho decreto y los títulos conectados al obispo romano no eran más que un ejemplar en ese océano de falsificaciones surgido en aquellos días. Por supuesto, un apologista como Guido podría objetar con una petición muy particular. Ponme la producción. Aquí están todas las evidencias, aquí están los extractos de ese... Ese no era el video, Pro. Pero qué bueno que lo pusiste, ya que Guido intenta validar su postura presentando evidencias a favor de la historicidad del sínodo romano. Por supuesto, esa evidencia se entronca con la petición que nos hace. Veamos. ¿Ya encontraste el video? Déjame ver. Dime. ¿Será este? Tengo mucho tiempo. No, no tienes tiempo. Ah, ya. Tendría que presentar cuáles pruebas es. No es solamente hacer una afirmación gratuita o basado solamente en algunas obras, sino de qué manera se puede demostrar de que el sínodo de Roma no existió. Exactamente, ese era. La petición es legítima y también la han pedido otros. Pues bien, les remito al Enquiridión bíblico. Para que sepan, el término Enquiridión en el ámbito magisterial de la ICAR es el nombre dado a la compilación oficial de todos los documentos del magisterio romano. Dicha obra de compilación fue realizada por Peter Hünermann y Heinrich Dessinger. De ahí que se le conozca popularmente no como Enquiridión, sino como Dessinger. Por supuesto que la obra mencionada recibe el nombre de Enquiridión Symbolorum. Contiene todo lo que debemos saber sobre documentos oficiales y lo más importante, Guido... Soy el de Ávila. Soy la hermana Palma Reyes. ¿Qué pasó, producción? No, esos mamones que te aparecen hasta en la sopa. Sí, pero contrólalo que hoy te veo muy desubicado y desconectado. Hago lo que puedo, patrón, tú sabes. Continúo. Y lo más importante, Guido se suscribe a él. El Dessinger, el magisterio de la iglesia. Lo que muchos no saben es que el Enquiridión Symbolorum, conocido como Dessinger, tiene una versión oficial reducida, enfocada solo en rescatar todos los documentos magisteriales que tienen que ver con la Sagrada Escritura. Por eso se le conoce como Enquiridión bíblico. ¿Capichi? Y es esta joya la que tengo en mis manos. Una obra surgida en 1927 por iniciativa de la Comisión de Red Bíblica y publicada por Bach. Por tanto, es un documento oficial tanto como el Dessinger. Y miren lo que pone justo debajo del decreto gelasiano, transcrito en latín y español. La misma cita de Altaner revelando el carácter apócrifo del documento. Entonces, ¿qué más te puedo dar, Guido? En resumen, el sínodo de Roma no tiene rastro documental. No hay forma de poder comprobarlo, como sí se puede hacer con otros. Que ese sínodo depende de un decreto posterior que contiene una supuesta cita de cierta longitud del supuesto acto decretal, pero que se sabe que esa acta decretal de por sí es espuria porque contiene una cita anacrónica de Agustín y que el documento completo sobre el cual descansa esa cita anacrónica es un decreto apócrifo escrito por un autor anónimo en el siglo VI y posiblemente en la Galia Meridional, cuyo título no se conoció hasta el siglo VII, en una época en la que era muy común fabricar documentos espurios y atribuírselos a Dámaso. Señores, eso no se puede negar
y lo reconocen los eruditos católicos como desde Altender hasta que se colocó en un documento oficial. Y digo oficial porque esta es la compilación oficial de todos los documentos del Magisterio Romano, el Enquiridión Bíblico, en una nota justamente tocante a ese punto. ¿Qué más queremos? ¿Hacer que los puercos vuelen? Estas son nuestras evidencias. Son muy claras. ¿Y qué es lo que le queda al apologista romano en cuanto a lo apabullante de los datos que hemos suministrado? Solamente hacerse el ciego a la evidencia y decir... Para mí la mayor autoridad sobre el particular es el magisterio de la iglesia. Juzguen ustedes, querido público, quién está del lado más objetivo. Por demás, como dijo Barragán, lo que estaba diciendo nuestro hermano Néstor Díaz no era falso. Oye, te voy a poner un video bacano para el cierre. Dale. Mein Führer, Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Mira, ya me tiene ahito ese relajo tuyo. Ay, qué fis, no, ahito. Sí, y ahito, hasta aquí el episodio de hoy. Si les gustó el trabajo de producción o no, déjenmelo saber en los comentarios para ver si continúo con ello o la despido. ¿A quién? A mí, el alma de este canal, el que maneja este carro con la 4 gomas, amiga. Si tú te... Nos vemos después.